Imagina subirte a tu coche para un viaje de 3 horas y despertar 10 días después sin ningún recuerdo de lo que pasó. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Alec Newell, y lo que descubrió después cambió todo lo que creía saber sobre la humanidad. Febrero de 1989, Nueva Zelanda. Alec Newell sale de Rotorua en su coche para hacer un trayecto rutinario de 3 horas hasta Auckland, un viaje que había hecho decenas de veces, sin equipaje, sin planes especiales. Solo esperaba llegar esa misma tarde, pero Alec no llegó esa tarde. Tampoco al día siguiente, ni al otro. De hecho, Alec Newell desapareció durante 10 días completos y cuando finalmente regresó, trajo consigo una de las historias más detalladas y perturbadoras de contacto extraterrestre jamás documentadas. La historia de Alec no es un simple avistamiento de luces en el cielo, no es un recuerdo borroso de una noche confusa, es un relato estructurado increíblemente detallado de 10 días vividos en otro mundo, con seres que le revelaron secretos sobre el origen de la humanidad, que harían temblar los cimientos de todo lo que nos han enseñado. Y lo más inquietante de todo es lo que le pasó cuando intentó contarle al mundo lo que había descubierto. Cuando la familia de Alex se dio cuenta de que no había llegado a Auckland, entraron en pánico. 3 horas se convirtieron en 6, luego en 12 y finalmente en días. Reportaron su desaparición a la policía, quienes iniciaron una búsqueda activa en su coche y su paradero. Sus amigos y familiares estaban destrozados, sin explicación alguna de qué podría haberle pasado a un hombre que simplemente salió a conducir por una carretera que conocía de memoria. 10 días después, Alec Newell reapareció, pero había algo profundamente extraño en su regreso. Cuando vio la multitud reunida y escuchó que había estado desaparecido durante 10 días, Alec quedó completamente conmocionado, porque para él el viaje había sido continuo. Se subió al coche, comenzó a conducir y en lo que sintió como un simple parpadeo se encontró de nuevo en Auckland. No había transcurrido tiempo para él, ninguno en absoluto. El costo físico de su experiencia era imposible de ignorar. Alex sufría de dolores de cabeza terribles que no desaparecían con ningún medicamento. Tenía un cansancio que penetraba hasta los huesos y una extraña incapacidad para concentrarse en las cosas más simples. Pero lo más aterrador era la amnesia total. No tenía absolutamente ninguna memoria de dónde había estado durante esos 10 días perdidos. La policía lo interrogó buscando respuestas que Alex simplemente no podía darles. La comunidad empezó a especular. Algunos pensaban que había tenido un colapso mental, otros sospechaban de algo criminal, y unos pocos susurraban sobre algo que estaba más allá de toda explicación racional. Pero entonces, lentamente algo comenzó a cambiar, y los recuerdos empezaron a regresar. Al principio eran solo destellos, fragmentos desconectados que Alec intentó descartar como alucinaciones causadas por el estrés o algún tipo de trauma. Imágenes inconexas de ligereza, de ingravidez y de una presencia que no era de este mundo. Pero estos recuerdos no desaparecieron, al contrario, se hicieron más nítidos, más vividos, más imposibles de ignorar. La primera memoria completa que Alec pudo articular no era la de la Tierra, era algo completamente fuera de nuestra realidad conocida. Describió cómo su forma física fue despojada, como si su cuerpo simplemente dejara de existir, dejándolo solo en su esencia, su conciencia pura, flotando en un espacio vasto e ilimitado. No tenía ojos, no tenía manos, no tenía ningún sentido físico que pudiera reconocer, pero aún así podía percibir todo a su alrededor, iluminado por un brillo débil y sobrenatural que no provenía de ninguna fuente visible. En la distancia, figuras comenzaron a acercarse. Eran delgados, aproximadamente de estatura humana promedio, pero definitivamente no humanos. Tenían cabezas más grandes en proporción a sus cuerpos, ojos estrechos y profundamente hundidos, y caras anchas y completamente lisas. Y lo más extraño de todo es que no hablaban, al menos no de la forma en que nosotros entendemos el habla. Se comunicaban directamente en los pensamientos de Alec, utilizando telepatía pura. Uno de ellos se adelantó y le dio la bienvenida identificándose como el guardián designado de esta sección del lugar donde se encontraban. Le ofreció lo que necesitara para que su estancia fuera placentera, y entonces Alex se dio cuenta de algo extraño. Llevaba puesto un traje brillante y resplandeciente que había aparecido misteriosamente en él.
Los seres le explicaron que esta vestimenta especial le ayudaría a transmitir y comprender sus pensamientos con claridad, como un traductor entre su mente y las de ellos. A pesar del miedo que sentía, Alec percibió algo sorprendente en estos seres. No emanaban amenaza ni hostilidad, al contrario, irradiaban una especie de buena voluntad genuina y una curiosidad casi infantil hacia él. Le dijeron algo que lo dejó helado, era completamente libre de irse si así lo deseaba, pero esperaban que se quedara porque tenían mucho que decirle, cosas que necesitaba saber, y Alec decidió quedarse. El vacío brillante en el que había estado flotando comenzó a transformarse, dando paso a una estructura más tangible y sólida, una ciudad, pero no era como ninguna ciudad que exista en la Tierra. Era una metrópolis extensa que se extendía sin límites aparentes a lo largo de una costa alienígena. El diseño era completamente imposible según nuestra arquitectura. Los edificios se levantaban en formas que desafiaban la lógica. Muchos eran estructuras circulares bajas con superficies perfectamente lisas que brillaban suavemente con luz propia. Entre ellas, habían construcciones que se parecían a pirámides, pero que resplandecían como cristal translúcido o vidrio teñido, pulsando con energía interna. De las cimas de algunos edificios se elevaban torres en espiral que terminaban en orbes enormes y luminosos. Estos orbes no parecían decorativos sino funcionales, pulsando con algún tipo de energía que Alec no podía comprender pero definitivamente podía sentir. Toda la ciudad exhibía una simetría y equilibrio perfectos, no había filas desordenadas de edificios como en nuestras ciudades caóticas. Todo parecía fluir naturalmente y estaba imposiblemente limpia. Alec tuvo la fuerte impresión de que las estructuras no habían sido construidas en el sentido tradicional, sino que habían sido crecidas posiblemente de materiales orgánicos que no existen en la Tierra. Los guiaron a sus propias habitaciones dentro de esta ciudad imposible. Los cuartos eran simples pero elegantes, con curvas en lugar de esquinas, y parecían alterarse sutilmente para adaptarse a sus necesidades sin que él tuviera que pedirlo. Los seres le hicieron saber que su visita no era un accidente, había sido traído intencionalmente, no solo para observar su mundo, sino para aprender y regresar a la Tierra con conocimientos específicos. Fue entonces cuando conoció a Shena. Shena era uno de estos seres que se convirtió en su guía principal durante su estancia, y lo que Shena reveló a Alec Newell haría que cualquier persona cuestionara absolutamente todo lo que cree saber sobre el origen de la humanidad. Según Shena, la humanidad no es un resultado accidental de la evolución ciega. El Homo sapiens, nuestra especie, fue diseñada, creada intencionalmente y guiada por seres como su gente. Somos en esencia una especie diseñada con un propósito específico. Pero aquí es donde la historia se vuelve oscura. Shena le explicó que existió una fuerza oscura en el pasado distante de la Tierra, una fuerza que intervino en el desarrollo de la humanidad porque temía nuestro potencial espiritual. Esta fuerza alteró deliberadamente nuestro ADN, sellando poderes y habilidades espirituales que deberían haberse desarrollado naturalmente en nosotros. Nos convirtieron en una sombra de lo que estábamos destinados a ser. Shena señaló que esta historia era paralela a los mitos humanos sobre la caída de gracia, el relato del Edén, la pérdida del paraíso, todas esas historias antiguas que existen en casi todas las culturas del mundo. Según ella, son ecos distorsionados de eventos reales que ocurrieron en nuestro pasado, y lo más intrigante de todo es que Shena afirmó que el conocimiento ancestral no había desaparecido por completo. Había sido preservado intencionalmente en lugares sagrados, en las pirámides de Egipto, en monumentos megalíticos alrededor del mundo, codificado como recordatorios de memoria para futuras generaciones, esperando a que la humanidad estuviera lista para descubrirlo. Si Shena estaba diciendo la verdad, eso significaba que gran parte de lo que la humanidad entiende sobre sus orígenes, tanto desde la perspectiva científica como religiosa, es incompleto en el mejor de los casos y completamente engañoso en el peor. Alec pasó 10 días en este mundo alienígena, aunque para él el tiempo no parecía fluir de la misma manera que en la Tierra. Tuvo conversaciones filosóficas profundas con Shena sobre la espiritualidad, sobre el verdadero potencial de la conciencia humana, sobre la conspiración cósmica que había mantenido a nuestra especie en la oscuridad durante milenios. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo terminó. Alex se encontró de vuelta en su coche, conduciendo hacia Oakland, como si nada hubiera pasado, excepto que habían transcurrido 10 días en la Tierra.
Cuando Alec comenzó a hablar de su experiencia, las cosas se pusieron muy inquietantes rápidamente. Inmediatamente atrajo la atención de las autoridades, pero no de la manera que esperarías. Sintió que lo vigilaban constantemente. Coches sin identificar aparecían cerca de su casa. Rostros desconocidos lo seguían. Sufrió lo que él describe como una supresión suave, llamadas telefónicas que se cortaban misteriosamente, cartas importantes que desaparecían sin explicación. Pero la persecución se intensificó drásticamente cuando fue tendido en una trampa orquestada por un hombre llamado Jeff Wright, quien resultó ser lo que Alec describe como una planta, alguien colocado específicamente para incriminarlo. Alec fue acusado de cargos criminales relacionados con 6 coches presuntamente robados que había comprado de buena fe. La persecución legal fue implacable, duró más de 2 años con 20 comparecencias ante tribunal. Le incautaron sus bienes, lo llevaron a la ruina financiera completa y lo arrastraron a través de un sistema diseñado para quebrantarlo. Y entonces llegaron las ofertas. Operativos de inteligencia se acercaron a él con propuestas muy específicas. Si cooperaba y contaba todo sobre sus encuentros alienígenas a las personas correctas, los cargos criminales desaparecerían mágicamente y su vida podía volver a la normalidad. Pero Alex se dio cuenta de algo crucial. Si su historia fuera una mentira, si fuera simplemente un cuento inventado o el producto de una mente perturbada, instituciones poderosas no se esforzarían tanto por silenciarlo. El hecho de que estuvieran dispuestos a destruir su vida completamente solo confirmaba que la información que había recibido de Shena tenía un valor real y que alguien realmente no quería que el mundo lo escuchara. Alex se negó a cooperar, soportó el castigo y la pérdida de dinero, el estigma social e incluso parte de una sentencia de prisión. Y finalmente se dio cuenta de algo importante: permanecer en silencio lo convertía en un blanco fácil. Su única protección real era hacer pública su historia de manera tan amplia que silenciarlo se volvería imposible. Así que Alec Newell publicó un libro titulado Coevolution: An Interplanetary Adventure, donde detalló meticulosamente sus 10 días perdidos. No escribió un relato vago lleno de generalidades, proporcionó una cuenta estructurada y específica de una transferencia de sabiduría, incluyendo bocetos detallados de la ciudad alienígena, las viviendas circulares, las torres espirales, los orbes brillantes. Transcribió los diálogos filosóficos completos con Shena sobre la espiritualidad, ADN y la conspiración cósmica. La historia de Alex se convirtió rápidamente en un relato fundamental en los círculos de investigación OVNI, destacándose precisamente por el nivel de detalle y la consistencia interna de sus experiencias. No cambiaba detalles en diferentes entrevistas, no se contradecía, mantenía la misma narrativa con la misma convicción incluso bajo presión externa. Los escépticos, por supuesto, lo calificaron de fantasía elaborada o invención deliberada, pero Alec nunca se retractó de su historia, ni siquiera cuando habría sido mucho más fácil simplemente decir que todo había sido un error, un malentendido, un episodio psicótico. Incluso enfrentando la ruina total, mantuvo su versión de los eventos. Y eso plantea una pregunta fascinante: si Alec Newell estaba mintiendo, si todo era una fabricación para obtener atención o dinero, ¿por qué soportar años de persecución legal, pérdida financiera, encarcelamiento y estigma social cuando retractarse habría hecho que todo desapareciera? ¿Qué motivo tendría para mantener una mentira que lo destruyó? La historia de Alec Newell nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Es posible que la humanidad sea realmente una especie diseñada, creada con un propósito que nos ha ocultado? ¿Podrían nuestras habilidades espirituales haber sido suprimidas deliberadamente por fuerzas que temían lo que podríamos llegar a ser? ¿Son los monumentos antiguos realmente mensajes codificados esperando a que estemos listos para descifrarlos? Suscríbete para más y no te olvides de activar la campanita. Nos vemos.